Hermanos amados, espero que estén bien en el Señor. Hoy quiero que dispongan sus corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y quisiera que por favor me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 8 al 11, por favor. Filipenses 1, 8 al 11. Dice la palabra del Señor: Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. He titulado este mensaje La petición sincera de un verdadero hermano. La petición sincera de un verdadero hermano, y lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, característica clave de un verdadero hermano. El segundo punto, lo que pide un verdadero hermano. Y tercer punto, ¿para qué pide un verdadero hermano? A manera de introducción, quisiera darle a conocer un poco acerca de la historia de esta carta. Bueno, Filipos fue la primera ciudad de Macedonia en donde Pablo estableció una iglesia. La carta a los filipenses fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma en los años 60-62 después de Cristo. Los filipenses habían apoyado a Pablo generosamente en el pasado y también habían contribuido abundantemente para los hermanos necesitados de Jerusalén. Y ahora, oyendo del encarcelamiento de Pablo, le enviaron otra ayuda, y junto con ella a Epafrodito para ministrar las necesidades de Pablo. Tristemente, Epafrodito sufrió una enfermedad casi fatal camino a Roma o después de llegar a Roma. A la luz de esto, el apóstol Pablo decidió enviar a Epafrodito de regreso a los filipenses y escribió la carta a los filipenses para enviarla de regreso con él. El apóstol Pablo tenía varios propósitos al escribir esta carta. Él quería expresar gratitud por las ofrendas de los filipenses, quienes fueron generosos cuando él estuvo en la cárcel. Él quería informarles acerca de su situación en Roma, como también les escribió para exhortarles a la unidad y para advertirles de los falsos maestros, los cuales en ese tiempo siempre abundaron, así como hoy también los hay. No siendo más, hermanos, continuemos a desarrollar nuestro primer punto, que se llama característica clave de un verdadero hermano. Y quisiera que por favor me acompañe a leer el versículo 8. Dice: Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Lo primero que el apóstol Pablo demuestra aquí es la sinceridad de su amor, la veracidad de su amor hacia los filipenses. Y tan cierto es su amor que coloca a Dios por testigo. Prácticamente Pablo está jurando en el nombre de Dios que los ama. Así de genuino era el amor del apóstol Pablo por ellos. Y claro, él lo dice con toda seguridad porque fue Dios mismo quien lo convirtió a sus caminos, pues el Señor mismo se le presentó y le habló a través de su resplandor de su gloria y lo hizo un siervo suyo en verdad. Todos sabemos el pasado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo antes de su conversión odiaba a los cristianos, los aborrecía y los perseguía para matarlos o encerrarlos. Todo eso evidenciaba que Dios no estaba en su corazón. Él podía ser fariseo de fariseos, maestro de la ley, pero sin Dios en su corazón no era nada ni nadie ante Dios. Solo era un pecador condenado. Mas cuando el Señor lo llamó, cambió por completo la naturaleza de su corazón. Cuando antes odiaba y aborrecía a los cristianos, ahora pasó a amarlos, a guiarlos, a enseñarles, a sufrir por ellos y hasta pasar desvelos por ellos.
Ahora sí sabía lo que era amar y tener celo por el Señor. Si había algo que aborrecía, era su pecado y su mal proceder. Mas a todos aquellos que creían en Cristo, los amaba entrañablemente, así como a los filipenses. Pablo anhelaba estar con ellos, compartir con ellos, pero desde la distancia, y encarcelado se gozaba y se alegraba al saber que los filipenses estaban creciendo en el Señor, pues su amor y afecto por ellos se basaba no solamente en experiencias pasadas, sino en la unidad que viene cuando los creyentes son atraídos por el amor de Cristo. Y esto es una realidad, hermanos, que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y Él obra en sus vidas, pasan a amar a sus hermanos, pasa a ser un Pablo en este punto, uno que ama a sus hermanos sinceramente. Puesto que la conversión del apóstol Pablo no dista de alguien que en verdad confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Pues cuando el Señor obra en la vida de una persona, la lleva a vivir bajo un mismo propósito, bajo una misma dirección, y uno de esos propósitos es amar a los hermanos. Sabemos por las mismas Escrituras que el Señor da a todos diferentes dones. Unos les da gracia para una cosa, a otros para otra, pero hay algo que es infaltable en un cristiano, y es el amor genuino por sus hermanos y por el prójimo. El Señor dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pregunta, ¿en qué se conocerán los discípulos del Señor? En que se tuviesen amor los unos con los otros. Y hermano amado, esto es algo que tú y yo, como creyentes del Señor, como sus discípulos, debemos vivir y evidenciar de una manera gozosa y natural en nuestras vidas. Pues si el Señor ha obrado en nuestros corazones, entonces es necesario que se manifiesten dentro de nosotros los ríos de agua viva que corren en nuestro interior, los ríos de amor hacia los hermanos. De ahí que aquel que le sea una carga amar a su hermano en Cristo debe evaluar si Cristo está en su corazón. Pues la palabra dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este pasaje hace referencia a la llegada del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes, el cual lleva a dar frutos, y uno de sus frutos es el amor que se hace manifiesto hacia los hermanos. Ahora, el apóstol Pablo dice otra frase respecto a su amor hacia los hermanos. Él dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo, es decir, con un amor que es profundo y afectuoso. Esto significa que amar a los hermanos no es solamente decirlo de palabras, porque eso es muy fácil. Incluso los incrédulos dicen amarse y mucho, pero eso no es amor. Amar a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo no es solamente tener un tipo de sentimiento por ellos, sino que es indispensable tener al Señor Jesucristo dentro del corazón. Es necesario que Cristo sea quien gobierne el corazón y todo tu ser. Y de esa manera se ama a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo, porque Él mismo es la fuente del amor. Un comentarista dijo, todo verdadero amor espiritual no es sino una porción del amor de Cristo que conmueve a todos los que están unidos a Él. De esta misma manera el apóstol Pablo amaba a sus hermanos, no por su propio amor o por sus propias fuerzas, sino que Cristo era quien habitaba en Pablo y por eso los amaba y daba todo por ellos. En 1 de Juan 4:8 dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. He ahí la razón por la cual Pablo amaba a sus hermanos, pues solo aquellos que tienen a Cristo en su corazón pueden amar. Así que hermanos,
El amor es algo que no se puede explicar solo con palabras, sino más bien con hechos. Dios demostró su gran amor por los pecadores, por sus enemigos, al enviar a su Hijo Cristo a morir en la cruz, para perdonar los pecados de todo aquel que en Él crea. Oh amor de Dios, inmensurable amor que lo dejó todo por venir a rescatar al más vil pecador, en quien no miró ningún mérito para hacer tal obra por él. Solo su amor y su misericordia lo llevó a dar su vida por él. Asimismo, el apóstol Pablo también demostró su amor hacia el Señor y a la iglesia, al servir a sus hermanos hasta la muerte. En 1 de Juan 3:16 dice la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oh, hermanos queridos, el apóstol Pablo entendió muy bien estas palabras, que así como Cristo dio su vida por él, quien se consideró el primero de los pecadores, asimismo dio su vida al servicio del Señor y de sus hermanos, enseñándoles, orando por ellos, exhortándoles, visitándoles a pesar de los peligros, pues para él esto era lo mínimo que podía hacer por su Salvador, quien tanto le había perdonado. Hermano amado, evalúa qué tipo de amor tienes hacia tus hermanos, uno que se basa en tus fuerzas o uno que es producto de tener a Cristo en tu corazón. Hermanos, el amor que yace en las propias fuerzas del creyente siempre le serán una carga a amar a los hermanos, y asimismo muy poco podrá orar por ellos o quizá ni siquiera lo pueda hacer. Mas aquel que ama con el entrañable amor de Jesucristo, o sea, desde lo más profundo de su ser, amará gozosa y naturalmente a su familia en Cristo, la cual mantendrá en sus oraciones. Así que habiendo dicho lo anterior, podemos concluir que una de las características de un verdadero hermano es que ama profundamente a sus hermanos. Ahora, el amor del Señor llevó al apóstol Pablo a orar fervientemente por los hermanos, sin importar el lugar, el tiempo ni la situación por la cual él estaba pasando. Él pedía mucho por todos sus creyentes, por todos sus hermanos. ¿Y qué es lo que pedía por ellos? ¿Cuál es el enfoque de sus oraciones? Permítame, hermano, responderle estas preguntas en nuestro segundo punto, que dice lo que pide un verdadero hermano. Y lea conmigo, por favor, el versículo 9, por favor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo es un ejemplo en cuanto a la oración, pues sus oraciones son muy profundas. Son peticiones poderosas hechas con un claro entendimiento en las cosas del Señor. Por ejemplo, en esta petición que el apóstol hace por los filipenses hay muchas riquezas, que vale la pena entender lo que él pide por ellos, para que de esa misma manera también nosotros como cristianos aprendamos a pedir por nuestros hermanos. Es necesario que nosotros presentemos peticiones elevadas, profundas, bajo un propósito, pero también entendidas y sinceras delante de nuestro Dios para con nuestros hermanos. Y esto es algo en lo que la iglesia se debe ocupar y practicar a diario, en tener vidas de oración, ya que este es un medio de gracia muy poderoso que el Señor nos ha concedido para apoyarnos en esta lucha espiritual que tenemos. La oración no es solo para centrarse en el bienestar y crecimiento espiritual personal. No, la oración también es para orar por el bienestar y crecimiento de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Y Pablo es un gran ejemplo en esto.
En Efesios 1:15 dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En estos pasajes podemos ver cuánto el apóstol oraba por los creyentes de Éfeso, pues él oraba constantemente por ellos. Asimismo, en Filipenses 1:3-4 nos enseña este mismo modelo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Esto es algo que nos debería llevar a evaluar cuánto estamos orando por nuestros hermanos. Oh, hermanos, en la manera en cómo y cuánto oras por tus hermanos, manifiestas el grado de amor que tienes por ellos. Ahora, una vez sabiendo que un verdadero hermano ama a sus hermanos con un amor genuino, sincero y transparente, el cual emana por la unión de Cristo, y que por lo tanto orará y pedirá siempre a Dios por ellos, pasemos a comprender lo que el apóstol está pidiendo al Señor por los filipenses, ya que es importante para nuestras vidas. El pasaje dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol quería que el amor de ellos sea más grande y profundo por conocer la palabra de Dios que para con Él. Esa es la petición de Pablo, que ellos amen el conocer a Cristo, que ellos amen y entiendan el Evangelio para que puedan brindar verdadero amor tanto para Él como también para sus hermanos. Pues hermanos, entre más se conozca la palabra, más se conoce a Cristo. Y si se conoce a Cristo, también se pasa a amarlo. Y si se ama al Señor, entonces se puede amar también a los hermanos. Así que el apóstol pide que los filipenses crezcan en lo que es más importante, en ciencia y en conocimiento. Ahora debemos entender bien estas dos palabras, ciencia y conocimiento, pues el hermano no manda a los filipenses a conocer cualquier tipo de ciencia ni cualquier tipo de conocimiento. La palabra ciencia que aquí se utiliza se deriva de la palabra griega que describe un conocimiento genuino, pleno o avanzado. Pablo quería que los filipenses tengan un alto conocimiento de la verdad doctrinal, un alto conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo, en fin, un alto conocimiento de toda la palabra de Dios. Y al igual que los filipenses, tú y yo, hermano amado, estamos llamados a amar y a crecer en esta ciencia. Pero no solo es crecer en el ámbito de conocerla intelectualmente nada más, sino de comprenderla en nuestros corazones. Pues el apóstol Pablo pide que amen la ciencia, o sea, el saber mucho, pero a la vez el conocimiento o la comprensión, que es lo que lleva a amar esa ciencia. Pues la palabra conocimiento aquí significa discernimiento, y discernimiento es sinónimo de juicio, de distinguir, comprender, de pensar. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Asimismo pasa en la vida del creyente, que comprende las cosas del Señor, lo lleva a hacer lo bueno, lo lleva a honrar al Señor y lo lleva a amar todas sus cosas. Más aquel que tiene un conocimiento intelectual, muy poco sabrá amar las cosas del Señor. Así que el apóstol Pablo quería que los filipenses crezcan y amen las dos áreas, ciencia y el conocimiento. De esta manera, también ellos sabrían distinguir toda falsa enseñanza y no serían movidos por cualquier viento de doctrina, antes por el contrario serían afirmados más en la verdad. Pues al mirar, hermanos, la excelencia de Dios, sus planes perfectos, sus decretos, su sabiduría, su inteligencia, su fidelidad,
conduce a todo creyente a amar la ciencia del Señor Jesucristo, lo cual es posible solo a través de estudiar la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que nos dan un entendimiento claro y correcto en referencia a estos dos términos. En Colosenses 1:9 dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo aquí ora por los colosenses y también pide por ellos que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor se encuentra revelada en las Sagradas Escrituras y en la persona de Cristo. Allí se encuentra la voluntad de Dios y para comprenderla o para conocerla se requiere lógicamente ser espiritual, tener fe en Cristo y la gracia de Dios. De no ser así, nadie podrá conocer ni comprender cuál es su santa voluntad. Una cosa es saber mucha ciencia y otra muy diferente es conocerla, comprenderla, vivirla, amarla y practicarla. Ese debe ser el deseo de todo creyente genuino y esto es algo por lo cual debemos orar los unos por los otros, pues se puede llegar a la unidad de la fe o a la unidad y armonía entre creyentes a través del conocimiento y fundamento de la doctrina sana de Jesucristo. En Efesios 4:13 dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien el apóstol, según el contexto, viene hablando acerca de los dones que Cristo mismo constituyó para la edificación de su iglesia, a fin de que entre todos conozcan a Cristo. Y aquí miramos el propósito y la importancia de la unidad de la iglesia, la cual es conocer unánimes al Hijo de Dios. Debemos conocerlo de una manera plena que afecta la vida de los creyentes a tal punto que llega a ser semejantes a Cristo. Así que, hermanos, este conocimiento no es solamente saber algo acerca de Él. No, este conocimiento es tener una experiencia con Él, es tener un encuentro con Él, es pensar como Él, es hacer las cosas como Él, a tal punto que la meta del creyente es ser como Cristo. Y ese es el deseo, la petición que el apóstol Pablo hace por los filipenses, que ellos en verdad conozcan a Cristo, conozcan la voluntad de Dios, conozcan el plan redentor de Dios, conozcan a ese Dios vivo y al único Salvador Jesucristo. Y que ellos puedan comprender lo nefasto que es el pecado, como también que puedan comprender la gloria de la santidad de Dios, su justicia, sus decretos, etc. Así que, amados hermanos, es importante que como iglesia pidamos en oración siempre estas cosas por nuestros hermanos y para nosotros mismos, para que todos crezcamos en ciencia y en conocimiento de nuestro Dios Trino. Ya que, hermanos, ya que en esto consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Oh, hermano, la petición del apóstol Pablo no solo es una petición, sino también es una exhortación. Estamos llamados a crecer y amar la ciencia de Jesucristo, en quien lo encontramos todo aquel que dedique su vida a conocer a Dios y a seguir a Cristo es un bienaventurado y un afortunado. En Colosenses 2:2 y 3 dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Según estos pasajes,
vemos claramente que la riqueza del hombre, la sabiduría y las bendiciones espirituales están en entender, comprender y conocer los misterios de Dios y Cristo. Hermanos, estando afirmados en la fe en el Señor, podemos abundar y mejorar cada día más en amor y servicio a la iglesia y a los hermanos. Pues al conocer la ciencia de Jesucristo, que como ya hemos visto, es alcanzar la plenitud de Cristo, somos llevados a dar fruto. Pues tal conocimiento se debe manifestar en la vida de los creyentes si en verdad le han conocido. Y para esto es precisamente para lo que el apóstol Pablo pide por los filipenses: que ellos amen y crezcan en el conocimiento del Señor y que este conocimiento los lleve a dar frutos. Así que, hermanos, miremos cuál es el propósito de la petición de Pablo por los filipenses. Miremos para qué él pidió que amen esa ciencia y ese conocimiento. Y miremoslo, hermanos, en nuestro tercer punto, el cual es para que pide un verdadero hermano. Y quisiera que por favor me acompañe a leer el versículo 10 y 11 de nuestro pasaje base, por favor. Dice la palabra: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Así que, hermanos, después que el apóstol Pablo nos menciona su petición por los filipenses, nos muestra para qué quiere que ellos crezcan en ese conocimiento. Y lo primero que él dice es: para que aprobéis lo mejor. Ahora, hermanos, es necesario o importante tener en cuenta lo que significa esta palabra, aprobéis. En el griego, dokimazo. ¿Qué significa? Poner a prueba, probar, saber, distinguir, someter a prueba, comprender, comprobar, designar, distinguir, examinar, juzgar. El vocablo aprobar describía en el griego la puesta a prueba de metales o de las monedas para confirmar su autenticidad. Teniendo en cuenta esto, el apóstol Pablo clama por los filipenses para que también ellos aprueben lo mejor como hijos del Señor. En otras palabras, él clamaba por ellos para que tuvieran la habilidad o la capacidad para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial. Es decir, que ellos siempre elijan los caminos del Señor ante cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Que ellos vean que Cristo es lo más glorioso, maravilloso y valioso que cualquier otra cosa, pues Cristo es la perla de gran precio. He aquí la importancia de tener el conocimiento de la ciencia, hermanos. De otro modo, ¿cómo sabremos discernir? ¿Cómo podremos diferenciar lo correcto y lo incorrecto delante de Dios? ¿Cómo diferenciaremos el hacer lo justo y lo injusto delante de Dios? Solo aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual es ejercido por la palabra para discernir la verdad y el error y la conducta santa de la impía. En otras palabras, cuando se tiene un conocimiento del Señor, un claro entendimiento de lo que Él vino a hacer en esta tierra, de quién es Él y de lo que ofrece, es claro para el cristiano aprobar lo mejor. Y aprobar lo mejor entonces no es otra cosa sino mirar su gloria y adorarle, mirar su vida perfecta y aprender de Él, mirar su sabiduría y santidad y humillarnos ante Él. Aprobar lo mejor es amarle cada día más por su justicia. Aprobar lo mejor es alejarnos del pecado y no solo alejarnos, sino de aborrecerlo por completo, ya que si hemos aprobado lo mejor, nuestro deleite debe ser la palabra y no el pecado ni el mundo.
Tú apruebas lo mejor cuando sigues a Cristo y te alejas del mundo, cuando amas las cosas del Señor, sus caminos, sus bendiciones, sus promesas, más que lo que te ofrece el mundo. Pues los deleites y placeres que el mundo ofrece son pasajeros, condenables y conducen a la muerte. Mas el deleitarse en el Señor trae vida eterna, gozo y paz. Oh, mi hermano, conocer la ciencia de Cristo te lleva a aprobar lo mejor, te lleva a tener una vida santa en donde Cristo pasa a ser tu modelo de vida, tu adoración y tu razón de estar en esta tierra. Grandes promesas hay para los que aprueban lo mejor. En Isaías 56:5 dice la palabra: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Qué será lo mejor para ti? ¿Seguir a Cristo o el mundo? Hermanos, el apóstol Pablo siempre aprobó lo mejor, independientemente de la situación en la que él se encontraba. Siempre eligió al Señor Jesús y su voluntad, y así como él, hubo muchos más que al conocer quién fue el Señor Jesús, no dudaron en seguirle a pesar de las consecuencias. Como en los primeros siglos de la historia de la iglesia, y como muchos a través de la historia, pues en los primeros siglos, a los cristianos los seguían, a los que creían en Cristo eran despreciados, eran perseguidos y martirizados, pero les daban una oportunidad, que si ellos negaban al Señor Jesús, libraban sus vidas. Mas ellos, los que en verdad estaban en el Señor, aferrados a Él, siempre eligieron lo mejor. Aquellos que comprendían quién era Cristo, siempre eligieron seguirle a Él. Y hermanos, muchos prefieren ganar la vida, la plata y el oro de este mundo, que el Señor dueño de la plata y del oro, quien da vida eterna. Los fariseos, por ejemplo, rechazaron lo mejor de lo mejor. No pudieron, o más bien, no aceptaron al Señor Jesucristo en sus vidas. En Mateo 16:1-3 podemos ver cómo los maestros de la ley, los fariseos, rechazaron al Mesías prometido, no lo aceptaron y lo aborrecieron. Ellos desecharon lo bueno, lo mejor, e hicieron lo que su corazón malo les dictó. Ahora, los filipenses creyeron por fe en el Señor Jesucristo, y si su fe era verdadera, tenían que seguir todas las enseñanzas del Señor, y principalmente Cristo tenía que ser su fundamento. De ahí tenían que discernir todas las cosas. Pero para que eso sea posible, era importante conocerlo a Él. Importante conocer la palabra de Dios, la ciencia de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo pedía por los filipenses a que crezcan en ese conocimiento, pues una vez fundamentados en la verdad, siempre se elegirá lo correcto, lo justo y lo santo, es decir, a Cristo. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo enseña cuán útil es la palabra de Dios para que el cristiano apruebe lo mejor. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, conocer la palabra de Dios es el medio para aprobar lo mejor, pues lleva al creyente a caminar en rectitud delante del Señor. Habiendo dicho esto, prosigamos a ver para qué más fue que el apóstol Pablo pidió por ellos. El texto sigue diciendo:
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí miramos, hermanos, que todos aquellos que eligen a Cristo por encima de cualquier otra cosa, sus vidas manifestarán una vida de integridad, de transparencia y de sinceridad delante de Dios y de los hombres, lo cual lleva a todo creyente a ser irreprensible para el día de Cristo o para el día del juicio final. Pues si seguimos fielmente los pasos de Cristo, caminando en justicia, en rectitud, obediencia y en toda piedad, indudablemente nos lleva a ser transparentes e irreprensibles para el día de Cristo por cuanto hemos confiado plenamente en Cristo. Pues el Señor Jesús declara justos e irreprensibles delante de Dios a todos aquellos que creen y ven en Él lo mejor del mundo y lo más preciado. Teniendo en cuenta esto, es necesario examinar nuestras vidas y ver cómo estamos delante del Señor. Es necesario evaluar nuestro caminar según la palabra de Dios. Y es necesario pedir al Señor por discernimiento, para aprobar lo mejor que es estar aferrados al Señor Jesucristo, para que en el día de Cristo no seamos hallados falsos, ni mediocres, ni hipócritas, sino irreprensibles y llenos del Espíritu Santo. Así, hermanos, el apóstol Pablo pide al Señor en sus oraciones por los filipenses, para que a través del conocimiento y fe en el Señor, ellos en aquel día sean hallados irreprensibles. Es decir, que ellos sean hallados dando frutos de justicia, frutos dignos del Señor, frutos conforme a su voluntad, frutos de piedad y santidad. Y todos estos frutos también tenemos que estar produciendo en nuestras vidas, si es que en verdad somos cristianos. Pues no hay cristiano sin frutos de justicia. Es decir, no hay cristiano sin obras justas, que no alabe ni exalte el nombre de Dios. No existe cristiano sin santidad. Hermanos, nadie puede ser llamado cristiano a menos que tenga a Cristo en su corazón, quien es la fuente que lo conduce a hacer lo justo, lo recto y lo santo. Pues la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, hermanos, amigos, que hoy me escuchan, en todos estos frutos deben ser hallados los cristianos en aquel día. Recordemos que aquel día puede llegar en cualquier momento. La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy llegara el Señor? ¿Seríamos encontrados llenos de frutos de justicia? Hermanos, esto es algo por lo cual el apóstol Pablo oró por los filipenses, que ellos sean hallados irreprensibles y llenos de frutos de justicia, los cuales proceden por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio, hermanos. Todo fruto de justicia solo proviene de una única fuente, y esa fuente se llama Jesucristo. Él es la fuente de todo buen fruto, pues Él es la vid verdadera. Él es la fuente de la vida eterna, el camino, la verdad. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él dispone de toda gracia Él dispone, hermanos, de toda gracia. Por lo tanto, cualquier fruto de justicia que demos tú y yo, hermano, es porque Él mismo nos permite hacerlo. Filipenses 2:13 dice,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que todo aquel que da frutos de justicia es porque el Señor le ha concedido la gracia para hacerlo. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos dando frutos de justicia? Ahora, hermanos, después que el apóstol Pablo nos enseña que todo creyente debe ser hallado irreprensible y lleno de frutos de justicia para el día del juicio, al final de nuestros pasajes base, encontramos una frase en la cual vemos explícitamente que la petición del apóstol Pablo tiene también otro fin muy importante. El primero va enfocado para el creyente, y que sea hallado irreprensible a través del conocimiento, y el segundo es que al hacer esto también se da gloria a Dios. Pues el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, aquí encontramos un resultado glorioso de todo lo que hemos venido hablando, que el orar y amarnos los unos a los otros, el amar la ciencia y el conocimiento del Señor, el aprobar lo mejor, el dar frutos de justicia por medio del Señor Jesucristo, nos lleva a dar gloria y alabanza a Dios. Ahora, hermano, dar gloria a Dios y alabanza a Dios es mostrar en tu vida y en todo lo que haces cuán grande e importante, cuán valioso es Dios en tu vida. Y hay un pasaje que nos muestra claramente lo que es dar gloria a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice la palabra, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, entre más procuremos honrar al Señor, más nos veremos beneficiados. Dar gloria a Dios, hermanos, es hacernos un gran bien a nosotros mismos. Ahora, la pregunta o unas aplicaciones que querría hacer hoy, ¿amas a tus hermanos con el entrañable amor de Jesucristo? ¿Oras por tus hermanos para que crezcan en el conocimiento del Señor? ¿Amas la ciencia del Señor Jesucristo? ¿Apruebas lo mejor en tu vida? ¿Estás preparado para el día de Cristo? ¿Estás dando frutos de justicia, los cuales den gloria y alabanza a Dios? Oh, hermanos, para poder hacer todas estas cosas, para tener una vida de gloria, que dé gloria a Dios, es necesario mirar y aprender del Señor de toda gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos amó profundamente a su iglesia, oró por ella, le enseñó con su vida cómo debe caminar en esta tierra. Él tuvo una vida de abnegación, una vida perfecta, santa, pura y justa, y su mayor deleite fue hacer la voluntad de su Padre. Y al igual que nosotros, nuestro Señor Jesucristo también fue tentado, pues Satanás le prometió todos los reinos de este mundo si se postraba ante él y le adoraba. Mas Cristo no dudó en rechazar semejante miseria y hacer la voluntad de Dios, aunque le costara recibir toda su ira y morir crucificado. Cristo aprobó lo mejor, pues Él es de la misma esencia del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Cristo manifestó los mejores frutos que jamás se hayan visto, por lo cual su Padre se complació en su vida. Hermano, si aún no amas, ni oras por tus hermanos ni amas ni oras por tus hermanos con el entrañable amor de Jesucristo, mira a Cristo
Y si quieres avanzar en el conocimiento y dar frutos de justicia, mira a Cristo. Es necesario, hermano, evaluar cómo estás en estas cosas tú como creyente. Y si hay alguien aquí que aún no vive para la gloria de Dios y que aún sigue pecando contra Él y que no ama la ciencia de Jesucristo, hoy puede arrepentirse de su maldad y volverse a los caminos del Señor en fe y arrepentimiento. Y el Señor lo recibirá en su regazo y lo librará del castigo eterno. Pues la única manera de salvar tu alma es solo a través de creer plenamente en aquel que derramó toda su sangre en aquel madero. Es necesario que corras a Él, pues aquel que murió allí en la cruz también resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día volverá y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos conforme a sus obras. Y ay de aquel que en aquel día del Señor esté sin Cristo. La palabra dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Así que corran y corramos al Señor y esperemos en Él, ya que Él es la fuente de toda bendición espiritual, ya que Él es la fuente que en verdad necesitamos. Así que no dudemos en acudir a nuestro Señor y a conocerlo en verdad en nuestros corazones.